Pues buenas tardes ya, el día de hoy en mayo 13 del 2019 estamos grabando, ya estamos en el capítulo número 7 de Emprendedores al Grito de Guerra. Les repetimos rápido nuestra historia, somos tres hermanos que buscamos compartir nuestro conocimiento, compartir todo lo que sabemos, poco o mucho, entre todos ya hacemos más o menos 20-25 años de experiencia y les agradeceríamos mucho si se inscriben en el canal de YouTube o si le dan follow en Spotify o si le dan follow en Apple Podcast o en cualquier otro medio en el que nos encuentren. Por favor denle follow, y en Instagram es importante porque ahí es un medio de comunicación más directo para que sepamos que nos están siguiendo si tienen dudas por mensaje directo. Y el tema del día de hoy, sin más preámbulo y haciéndolo muy rápido y dándole la continuidad al video pasado, queremos explicarles un poquito lo que es el cuadrante del flujo del dinero según Robert Kiyosaki. Es un libro ahí está precisamente. Es un libro que leímos cuando teníamos como 10 años. Yo 10 y tú 15. Bueno, ese salió después. El primero que leímos fue Padre Rico, Padre Pobre. Padre Rico, Padre Pobre. Este salió como unos 2 años después, yo creo. Sí. Y ha de haber sido por ahí del 2000. 2000, ¿verdad? Hace 19 años más o menos. Bueno, para cualquiera que no lo conozca, primero aviéntense el de Padre Rico, Padre Pobre. Les va a dar una visión muy padre de lo que es ser su propio dueño, de emprender, de aventarse y de no depender de un sueldo fijo. Y después si ya se aventaron, este otro librito les va a ayudar a darles una guía o un plan sobre cómo seguir adelante su negocio. Precisamente ese es un pequeño resumen que tratamos o que vamos a intentar hacerles para que lo entiendan, porque a veces lo hablamos mucho en los otros videos y a lo mejor no queda un poco claro. De todas maneras ya hay información en internet aparte de esta. Pero léanlo. Sí, lo más interesante es que lean el libro, porque es muy informativo, es muy ameno, no es un libro aburrido. Es un libro que les va a dar muchas herramientas a los emprendedores. Justamente del 98, 99 más o menos, aquí está. Entonces el otro es más viejo todavía. Es como del 96, que fue cuando 96, vino nuestro primo, 97 más o menos, yo creo. Porque él fue el que nos lo introdujo, ¿no? Un primo que vive en Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién lo domina más de todos ustedes? Yo lo leí hace ya un buen rato, pero ahí me voy acordando. Pues yo creo que, ya me autodí la palabra, pero quiero comentar que pues, debemos de hacer una lista de libros como obligados de un emprendedor. Ándale. Yo creo que este es uno de los libros, hay muchas personas, incluso algunos que se sienten gurús ahí en el internet sobre emprendimiento, los he escuchado un poco denostar el trabajo de Kiyosaki. Y ya sabes, contradecirlo o sacar como incongruencias y cosas de ese estilo. Pero yo pienso que más que nada se debe de quedar uno con lo bueno, y un emprendedor que va iniciando, un emprendedor que tiene ganas de hacer su empresa, su negocio, generar una idea, vivir de eso, ser su propio jefe, porque también es una de las muchas frases que se venden sobre emprendimiento en el internet, ¿no? Ser tu propio jefe y cosas de ese estilo. Pero no tipo Herbalife y esas cosas. No, sino haciendo un negocio real, ¿no? Ya después creo que también tenemos que hacer otro video sobre ese tipo de empresas que manejan esos modelos de negocio que, bueno, a mí en lo personal no me gustan, ¿no? Pero bueno, es obligación de los emprendedores que recién están pensando que van a emprender, leer, obviamente, Padre Rico, Padre Pobre, leer Cash Flow. Yo creo que eso debe de ser uno de los libros que debe de estar en Cash Flow. Es el mismo, en inglés se llama Cash Flow y en español le pusieron el cuadrante del flujo del dinero, ¿vale? Estamos hablando del mismo libro. Yo creo que sí es una lectura obligada. Yo lo leí hace también muchísimos años, por lo que veo ahorita pues dice que es 99, pues debe 98, 99, pues tiene entonces 20 años que leí ese libro. Y el primero más, como 20 y tantos, ¿no? Ya 22 quizás. Sí, entonces quiere decir que yo tenía unos 18 años en ese entonces más o menos. 18, 17, por ahí. Y solo habla de que este libro está vigente todavía al día de hoy. Básicamente el cuadrante del flujo del dinero es esto que ven aquí.
que dice E, D, A, I. Y la explicación es empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Ese es, en resumidas palabras, ese es el cuadrante del flujo del dinero. Entonces, sí léanlo, sí búsquenlo, es un buen libro. A veces Kiyosaki, porque he leído muchos de él llega a ser un poco repetitivo, ¿no? Redundante, sí. Pero creo que la idea inicial es buena. Si tienes como esas ganas de emprender y no has leído nada al respecto, no sabes nada sobre el tema de los negocios, no sabes cómo funciona el mundo en el tema de empresarial, es una muy buena guía para empezar, sí. Yo pienso, ¿vale? Entonces, perdón que les haya tomado la palabra, pero solo quería decir eso. ¿Vale? Es como los 4 tipos de personas que componen como el mundo de los negocios, ¿no? Ajá, sí. Como las 4 diferentes formas de hacer dinero, que básicamente dice que puedes hacer dinero de todo, de los 4, pero es diferente dependiendo tu objetivo. No sé cómo lo explicamos. Empieza por el primer cuadrante, que sería el empleado. Ese bueno, todos los conocemos, ¿no? El primer cuadrante es la E. La E de empleado. Básicamente... En la parte superior izquierda. Imagínense a los que están escuchando esto y no lo están viendo. Literalmente es un plano cartesiano. Que tiene como si estuvieran viendo norte, sur, este y oeste. En la parte superior izquierda, que es el primer cuadrante, está la letra E, que es el que va a explicar ahorita Jenny. Bueno, es muy rápido para no tampoco hacerlo largo y también no decir todo lo que dice Kiyosaki, ¿no? Lo más importante. Pero básicamente es el empleado que trabaja para alguien más, y lo más importante para el empleado es recibir dinero, la seguridad financiera, o sea, pero en el sentido de recibir dinero cada mes o cada quincena o cada determinado tiempo sin importar lo que pase. Porque bueno, dice ahí que la mayoría de los empleados viven endrogados, en muchas otras cosas. Entonces lo que les importa a ellos es recibir dinero sin importar lo que pase, ¿no? Bueno, ahí en el tema justamente de la deuda, él en el libro del Padre Rico, Padre Pobre habla sobre la carrera de ratas. Y la vuelve a repetir aquí en el libro del cuadrante del flujo del dinero, cuando explica el ¿cómo se llama? El cuadrante del empleado, en donde efectivamente pues tú lo que haces es vender tu tiempo, tu habilidad, el tiempo en una empresa para que te den un sueldo. Entonces tú estás intercambiando tus conocimientos y tu tiempo por un sueldo que te va a ayudar a solventar pues tus gastos diarios, tus lujos, lo que te alcance, ¿no? Con eso. Pero para Kiyosaki es muy importante el tema de la carrera de ratas, que no se trata más que de la forma en que los humanos, en el modelo actual, nos endrogamos. En otras palabras, nos endeudamos. Para los que nos están viendo a lo mejor en otros países o en otros lados donde no es lo mismo la palabra, puede ser. Nos endeudamos y esa deuda genera intereses. Entonces, ya dentro del cuadrante del flujo del dinero también él explica lo que son los activos y los pasivos, a lo mejor de una manera muy genérica, ¿verdad? Porque si nos escuchara un contador y se pone muy técnico, te va a decir, no, es que está mal porque no es eso realmente. Pero él explica que de los activos y los pasivos, básicamente lo que es el activo y el pasivo te deja dinero y el pasivo te saca dinero del bolsillo, así lo explica él, ¿no? De manera muy sencilla. Entonces dice, la carrera de ratas es cuando tú ya te estás metido en un tema de deuda muy fuerte y esa deuda te está sacando mucho dinero. Aparte de que lo debes y estás pagando intereses porque esa deuda te genera intereses, entonces te está sacando dinero y puede que te llegue a sacar más dinero del que estás ingresando. Entonces por un lado ganas 100 pesos y por el otro lado gastaste 50, pero a lo mejor de intereses te genera 60, entonces de los 100 que ganas, 60 te va en tu pago y en pago de intereses, más lo que tú le quieras sumar, ¿no? Tus cuentas de comida, de transporte, de lo que tú quieras. Y luego dice que terminas teniendo todavía más deuda, porque a lo mejor de esos 100, como no te alcanza, te sigues endeudando para poder solventarlo, y entonces lo único que sirve es que estás como en una ruedita, justamente como los ratones,
corriendo en una ruedita en la que nunca sales de ahí porque simplemente tienes que seguir trabajando para seguir pagando deudas que nunca vas a poder solventar. Entonces creo que de esa parte del cuadrante lo más importante pues es la carrera de ratas, ¿no? Yo creo que también ahí deberíamos de agregar la parte de que trabajas para alguien más, ¿no? Que es una de las partes más importantes. O sea, sí, la carrera de ratas también tiene que ver, pero la parte de trabajar para alguien. Estás haciendo que cierto negocio, cierta empresa, o él lo dice ahí mismo, el sueño de alguien más, se esté llevando a cabo, se está realizando. Si eres de esas personas, pues cabes perfecto. De las personas que dice, bueno, no me importa trabajar, invertir 50 años de mi vida para trabajarle a otro y generarle ganancias a otro, porque a lo mejor puedes empezar desde la barrer o desde la limpieza y a lo mejor llegar a ser un CEO y tener una vida pues más que bien, ¿no? Porque un CEO, dependiendo de la empresa, pues vas a ganar muy bien. Pero está muy enfocado en ese tipo de personas, ¿no? Que no están insatisfechas con ser empleados de alguien más y sacar adelante, no lo quiero decir así, pero sí el sueño de alguien más, ¿no? O sea, sacar adelante el proyecto de alguien más, no tu propio proyecto. Entonces, vendes tu tiempo para aportarle el tiempo a alguien más. Yo creo que de las ventajas y desventajas que tendríamos que hablar sobre el empleado es que, por ejemplo, el empleado no comparte el riesgo que comparte el dueño o el inversionista, ¿no? Uh-huh. Eso es bien importante. Es un estilo que mucha gente que puede tener temor a hacer las cosas, le puede venir muy bien. Uh-huh. Y es respetable, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿sabes qué? A mí no me late esa onda del riesgo, de que a lo mejor puedo perder todo lo que tengo. A mí me gusta lo seguro. Y digo, también entre comillas, eso no es que sea seguro, pero da la pantalla de ser seguro, porque en un empleo también pues te pueden correr de buenas a primeras. Sí. Así un día llegan y te dicen, ¿sabes que la empresa quebró? Y pues bye, ¿no? Se acabó. O simplemente cumpliste cierta edad y ya no le sirves. Sí, exactamente. Y entonces vas a recibir una pensión, pero que no va a ser igual a lo que era tu sueldo. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que, bueno, el dueño de negocio, el empresario, el inversionista invierte su dinero, lo arriesga y de esa inversión le genera rendimientos y pueden ser por toda la vida, porque le va a generar una ganancia y puede ser por toda la vida o por toda la vida del negocio, ¿no? Uh-huh. Y un empleado pues gana dinero vendiendo su tiempo. Si no trabaja no gana. El inversionista pues obviamente sí. Ya estoy entrando a lo mejor un poco en las diferencias, pero para acentuar la diferencia entre empleado es que simplemente el empleado pues sí vende su tiempo, vende sus habilidades, pero no comparte el riesgo que comparten los dueños de la empresa, no comparte el riesgo que comparte el inversionista. Entonces claro, es distinto la forma en que se puede llegar a percibir una u otra, ¿no? Claro, sí. Y bueno, el siguiente, Paloma, preséntalo. El siguiente sería del lado izquierdo, es que como está al revés, del lado izquierdo, inferior izquierdo, inferior izquierdo, que es el autoempleado. Aquí estás, para los que no lo pueden ver, pues inferior izquierdo. Básicamente el autoempleado, bueno, él lo menciona que se puede ver en las profesiones como arquitecto, médico, abogados, que son como los que están como más para poner un negocio, uh-huh, su propio negocio. Y como una característica importante de ellos es que no les gusta delegar las cosas porque tienen el pensamiento de nadie lo va a hacer mejor que yo. O sea, a mí me gusta cómo lo hago y nadie lo puede hacer mejor que yo. Y es ahí donde una vez comentamos en un video que dice que le da mucho miedo que le digan que es autoempleado y que van a poner su propio negocio, porque es difícil pasar del autoempleado al dueño de negocio, ¿no? Claro, sí. También aplica no solamente para ese tipo de profesiones. Yo creo que cualquier persona con cualquier rubro se puede hacer autoempleado. Desde un comerciante que compra y revende hasta, uh-huh, como él dice, ¿no? Un médico, un arquitecto, un contador. Casi cualquier profesión puedes convertirte en un autoempleado, un topógrafo, ¿no?
La diferencia entre el empleado y el autoempleado es que ya no le rindes cuentas a nadie. Ahí se quita la figura del jefe y ya estás trabajando para un proyecto propio o un sueño propio. Pero creo yo que una de las claves es que no tienes sistemas, ¿no? Que no tienes esa organización de la que hablábamos. Justamente el video pasado y el audio pasado, no hay una organización de lo que es la empresa. Es como la primera fase, digamos, como si quieres verlo como una startup, como cuando estás en la fase en pañales de tu proyecto. Estás haciendo de todo. Ya lo decíamos precisamente en el video pasado, que ahí les va a aparecer aquí arribita. No tienen esa organización, no tienen un business plan, no tienen nada de eso. Trabajan para ellos mismos, ganan el mismo dinero y a veces hasta sin sueldo se quedan, ¿no? Que eso es una de las partes como clave que dice ahí Robert Kiyosaki, ¿no? Sí, también en el tema del autoempleo creo que es importante mencionar que, bueno, depende de la perspectiva de cada uno, pero si tienes anhelo de emprender, no necesariamente es malo ser autoempleado, porque te da la oportunidad de probar la independencia que te ofrece el ganar un sueldo por lo que haces. Que si lo tuviéramos que hacer como por etapas, pues sí, eres empleado, pero de pasar de empleado a autoempleado ya es un gran paso. Sí. Si tu meta es ser dueño de un negocio o inversionista en el futuro, es un gran paso ser autoempleado. Aunque seas autoempleado, aunque trabajes en tu propio negocio, como decías, o haciendo tu propia actividad económica, los diseñadores, ahora bueno, se da mucho, ¿no? Los community managers. Los freelancers, ¿no? Que anda de moda hoy. Ajá, todos los que se consideran independientes. Creo que es una etapa, es un paso. El problema es no quedarse ahí, sino saltar. Yo creo que sí es bueno que si tienes planes más grandes, es un paso importante como pasar por ahí. El hecho de que seas autoempleado te da la sensación de que se puedes hacer más cosas. Uno cuando tiene solamente un empleo no es consciente de que puedes hacer de que puedes hacer ingresos o obtener ingresos de otras formas, simplemente porque no conoces que hay otras formas de hacerlo. Entonces digamos que en cierta forma estás cegado. Cuando eres empleado estás cegado. Cuando no has probado ninguna otra forma de generar ingresos, estás cegado. Entonces, al estar cegado, tú como empleado piensas, no, pues es que ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Da mucho miedo, ¿de dónde voy a sacar dinero? No sé hacer otra cosa, estudié esto, tengo que ejercerlo. Son como reglas que te pones o que te ponen incluso en cuestión de la educación, porque también depende mucho de la escuela, cómo que te inculcan, ¿no? Entonces, ese miedo viene de ahí, del desconocimiento a saber que existen otras fuentes de ingresos. Y el dar el paso a ser autoempleado es muy duro, es muy difícil hacerlo, porque sí da mucho miedo y sí te puede llegar a pegar en el sentido de que dices, no, mejor pruebas un rato, y conozco mucha gente que lo ha hecho, prueban un rato, están unos meses de autoempleados o buscando ahora sí que como dicen el hilo negro. Pues sí, la forma, ¿no? De salir adelante, cómo vendo, a quién le vendo, a quién busco, sé hacer esto, pero cómo lo puedo vender, y se regresan a ser empleados, porque no logran pasar, no logran tener esa independencia. Pero si tú logras vender siendo autoempleado tus servicios como profesional en lo que sea, en cualquier área, o de lo que tú sepas en la habilidad, ya nadie te va a sacar de ahí, porque te vas a dar cuenta que sí eres capaz de hacer o de tener ingresos, de hacer dinero de otra forma distinta a solamente al empleo. Entonces ese paso para mí es crucial. Una vez que te das cuenta que sí tienes la capacidad como persona de obtener ingresos de otro lado, de poder vender algo, es una sensación especial sentir que sí puedes hacerlo. Entonces, independientemente de lo mal que se puede escuchar ser autoempleado, porque es a veces hasta como que lo hacen negativo, eso es autoempleado, ¿no? Se suena como negativo, pero creo que es un paso importante y no necesariamente es negativo. Te digo, todo depende de la mentalidad con que la tomen, pero es un paso muy importante hacia la independencia financiera, de la que finalmente
Robert Kiyosaki nos quiere hablar, ¿no? Y no es no es tan malo, que justamente hace unos días, no sé si vieron la nota, aquí en México salió que comerciantes ganan más que titulados en alguna cosa, ¿no? Que sean empleados, porque ponían el ejemplo, un empleado con una licenciatura en ingeniería está rondando en los 6,000, 8,000 pesos mensuales, que son como $400 al mes, más o menos, dólares americanos para que lo entiendan. Y por ejemplo un autoempleado, que es un comerciante que se dedica ya sea a cocinar, quesadillas, tacos o lo que sea, en un puestito, así como lo ven, en un puestito en la esquina, está generando 12, 16,000 pesos, que más o menos son $800. Está generando el doble de lo que genera una persona que se mató 20 años estudiando y que le dedica 8 horas o más diarias a un empleo para gobierno o para algún privado. Entonces, pues no es tan malo. Yo creo que hay que recalcar, ni ser empleado ni ser autoempleado es malo. Depende de tus objetivos de vida, ¿no? Depende en lo que te sientas satisfecho, pero pues si eres de los que no les gusta ser empleado, te conviene lanzarte a la parte del autoempleado y después de ahí dar el salto a ser dueño, que es la otra parte que ahorita les va a enseñar aquí Jenny. Es que lo encontré más claro. Ahí está. Que es la parte superior derecha del cuadrante del plano cartesiano, si lo quieren ver ahí, que es la D por... dueño de empresa. Que es por dueño de empresa. Está padre porque, bueno, él te da como la característica principal o como lo puedes identificar. Te dice, no, pues esta persona, el empleado piensa esto, el autoempleado piensa esto, y en el dueño de empresa lo pone como que lo puedes identificar rápido porque dice que le gusta rodearse de gente inteligente. O sea, el autoempleado muchas veces piensa que pues nadie lo va a poder hacer mejor de él y es donde cuesta trabajo poder pasar al dueño de empresa. Pero el dueño de empresa, ya que diste ese salto, como que aprendes y dices, no, pues mejor me rodeo de gente que sabe más que yo, que esté especializada en ciertos temas, pues para que me ayude a crecer esto, ¿no? Sí, exacto. Sí, sin duda, ya un dueño de empresa yo creo que ya tiene la habilidad o la experiencia de poder discernir qué elementos le hacen falta a su negocio para tenerla funcionando, porque además es de lo que habla también Robert, de que una empresa es un sistema, claro, un sistema que funciona y es la principal diferencia con el autoempleado, que funciona esté o no esté el dueño del negocio. Por ejemplo, y hace la diferenciación, ¿no? El autoempleado, si deja de trabajar, pues deja de ganar. Si se va 2 semanas de vacaciones, son 2 semanas que no va a trabajar, son 2 semanas que no va a recibir ingreso. El dueño del negocio, por otro lado, sí va a recibir dinero, incluso dice día y noche, en el caso de los productos o servicios que se pueden vender de día y noche, ¿no? Porque no necesita estar el dueño del negocio, porque el dueño del negocio ya se encargó de hacer un sistema con, obviamente, con sus empleados, ¿no? Que les compra el tiempo para que el proyecto que él tiene se lleve a cabo, esté o no esté. Esa es como una de las principales diferencias entre el perfil anterior de autoempleado contra el dueño de una empresa. Que precisamente va conectado al video anterior en el que hablábamos de la sistematización, de saber delegar, para que la empresa dé el siguiente paso, para que dejes de ser una empresa, pues si bien a lo mejor no pequeña, pues seas una empresa formal, ¿no? Que eso es lo que le pasa a muchos dueños de negocio, ¿no? Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, aquí en la Ciudad de México se da mucho de esos. Hay personas que llevan como de hecho son carretillas como para la construcción, como los que utilizan los albañiles, y ahí le ponen mango o fruta o gomitas, dulces, cualquier tipo de dulce, pero me he dado cuenta que hay un dueño que es el que se encarga de repartirlos, y yo he visto a una sola persona que trae hasta 4 camionetas y se separan acá, sobre todo por el sur de la ciudad, y dejan como entre 4 más o menos por camioneta, o sea, anda teniendo como 12 empleados
Es decir, ese señor ya tiene un sistema porque compra la fruta, porque reparte, distribuye y tiene vendedores que le están dando frutos. Pasó de ser probablemente empleado a después ser autoempleado, se dio cuenta que vendiendo en la calle mango o cualquier tipo de fruta o dulce era negocio y lo sistematizó. Y ahora a lo mejor sí sigue trabajando para su empresa, a lo mejor él es el que hace la repartición, pero ya tiene un sistema, ya es una empresa un poco más estructurada, ¿no? Ahí tendríamos que ver si, por ejemplo, en este ejemplo el señor sigue siendo el que reparte la fruta y si es pieza clave él para comprar la fruta o los dulces y repartirla, entonces todavía estaría en el cuadrante del autoempleo. Ajá. Pero en el momento en el que él tenga una persona de su suficiente confianza para sustituirlo a él como distribuidor o coordinador, supervisor de esta parte del negocio, él podría desentenderse del negocio. Dejar que trabaje para él. Sí, porque pues si él se fuera de vacaciones, pues no va a haber quien reparte los mangos, claro, o la fruta, ¿no? Entonces creo que de esta manera quedó todavía un poquito más claro, ¿no? Sí. Ya él siendo dueño de negocio, ya tendría él primero la experiencia de cómo hacerlo, la persona que tendría que contratar, qué perfil debe de tener, obviamente debe ser una persona de confianza para él y que tenga la suficiente habilidad para mandar, porque es un puesto de liderazgo en este ejemplo que estás dando, de liderazgo para mandar a los 12 empleados que tendría él y la confianza pues en el manejo del dinero también y todo eso, ¿no? Claro. Entonces te das cuenta que ya necesitas ciertas habilidades que van un poquito más allá. Un poco más gerenciales, ¿no? Así es. Es por eso que da miedo, ¿no? Porque dices, sí, gente de confianza y dejarlos y saber que se van a vender y que no se van a quedar con el dinero. Claro. Por ejemplo, otro creo que de los ejemplos que tiene ahí de dueño de negocio son las franquicias, ¿no? Sí. Las franquicias, por ejemplo, como Little Caesars, como McDonald's, bueno, cuando eran franquicias. Métanse ahí al emprendedor, a entrepreneur.com.mx y ahí van a encontrar una guía de franquicias. Si tienen un dinero extra y quieren aventarse a tener un modelo de negocio con mucho menor riesgo y que ya se los dejen operando, pues pueden apostarle por una franquicia, pero puede ser truculento porque podemos caer en esa parte que tú dices. Si no estás tú como administrador, y lo digo porque tengo un amigo que tenía una franquicia y no se podía quitar de ahí, o sea, si no estaba él, no podía quitarse de ahí, no entró al cuadrante de dueño, entró al cuadrante de autoempleado. El chiste del cuadrante del dueño es que tú tengas sistemas, tengas equipos y tu negocio funcione por sí solo, que no te necesite, que tú cuando voltees literalmente estés viendo nada más tus rentas, tus ganancias y se cubran todos tus gastos súper bien y vivas tranquilo. Ese es el punto del cuadrante de dueño, ¿no? Y de ahí entonces saltamos al cuadrante de la inversionista. Que es la parte inferior derecha, y esa es una parte muy interesante porque ahí pone él, él dice una frase que es: no trabajes para el dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Exactamente, ¿no? Y es ahí donde entra esta frase, porque ahí literalmente el dinero está trabajando para ti. Sí, precisamente veníamos platicando en el coche rumbo a acá lo que es la parte de las inversiones. Cuando ya eres dueño, empiezas a tener cierta holgura financiera, puedes tener excedentes de dinero quizás, y ese dinero, si bien ya no lo quieres invertir a un negocio como tal, porque a lo mejor ya sabes lo tortuoso que puede llegar a ser, entonces hoy en día, cuando menos hoy en día, en ese tiempo en el que se escribió el libro, a lo mejor no era tan fácil. Pero hoy en día ya te puedes convertir en inversionista casi desde cualquier parte del cuadrante, siempre y cuando tengas un excedente, una buena disciplina financiera, una planeación financiera, te puedes convertir en inversionista. De hecho, todos somos inversionistas, todo el que es empleado es inversionista porque la Afore es un fondo de inversión. Eso es lo que es un fondo de inversión público que utiliza el gobierno para poder financiar proyectos públicos. Al fin y al cabo, todos ya son inversionistas, nada más que a veces no lo saben. Pero hoy en día, a lo mejor no en el tiempo de Kiyosaki cuando lo escribió,
no era tan fácil entrar a la parte de inversión, porque antes existía, bueno, las bolsas internacionales como la de Estados Unidos, o europea, China, japonesa o mexicana. El brinco para dar el salto a invertir era muy complicado, ¿no? De hecho, él pone como 7 ejemplos de como 7 tipos de inversionistas. No voy a decir bien para que los lean, pero ahí tú puedes identificar, porque eso dice que todos somos inversionistas, entonces ahí puedes identificar en cuál estás, en qué nivel y a qué nivel quieres llegar, y hasta te pone como líneas para que pongas ejemplos. No, sí, conozco a fulanito que es tal inversionista porque hace esto y esto, como ejercicio, para que puedas pues identificarte e identificar a los demás y saber hacia dónde quieres caminar, ¿no? Claro. Sí, yo creo que dentro de la aspiración que cuando ya entiendes cómo funciona el mundo, cómo funciona toda la parte del mundo empresarial, porque al fin y al cabo es como meterte a ver cómo realmente funciona todo en el mundo, y es a nivel mundial. O sea, no es que funcione así en Estados Unidos o específicamente aquí en México, sino en todo el mundo funciona igual el sistema financiero y el sistema empresarial. Es muy similar la forma en que funciona. Entonces, como emprendedores, creo que nuestra aspiración debiera de ser llegar justamente a esta parte del inversionista. Porque quitarte el miedo de ser empleado a ser autoempleado, de darte cuenta que puedes generar ingresos de otra forma, que no es solamente a través de un empleo, de un sueldo, sino generar ingresos a través de actividades que tú puedes desarrollar. Te da la habilidad, porque además es una de las cosas que también se habla de tener varios ingresos, que no solamente sea un sueldo, porque bueno, también cuando eres dueño de un negocio, si tú tienes una parte de responsabilidad dentro de la empresa, aunque no seas una pieza clave, debes de tener asignado un sueldo. Entonces es una forma de ingreso aunado a las acciones que tú debes de tener de la empresa, porque obviamente pues tú eres dueño o completo de la empresa, o a lo mejor de una parte de la empresa. Eso te va a dejar utilidades al final del año, cada año te va a dejar un dinero extra. Cuántas empresas pongas, obviamente te va a dar un ingreso extra por cada inversión que tú hagas, y ahí es donde ya entras a lo mejor en el tema de la inversión, y por eso digo que todos deberíamos de aspirar a eso, porque al final la bolita se va a hacer más grande. Las utilidades que tú vas generando de un negocio o de un ahorro por tu actividad personal en cuanto a autoempleado, la reinviertes en un negocio. El negocio te tiene que dar obviamente rendimientos, utilidades al final del año, o el tiempo que dure el negocio. Esas utilidades las vuelves a invertir en otro negocio. Es decir, vas creciendo cada vez más tu cantidad de ingresos y tus fuentes de ingresos también. Y cuando ya vas teniendo experiencia tras los años de cómo se forma un negocio, de lo difícil que es, de si tiene un valor agregado, del nivel de innovación que tiene, se te hace un poco más sencillo hacer la evaluación de un proyecto que va a tener éxito. Como todo en la vida, vas teniendo más experiencia y vas conociendo qué está pasando. Y entonces eso te va haciendo a ti más hábil para poder conocer si el negocio en el que vas a invertir va a tener éxito o no va a tener éxito. Aunado a todo lo demás, ¿no? Al mercado de valores, a la inversión en metales, hay un montón de inversiones que se pueden hacer y están clasificadas incluso de alto riesgo, de mediano riesgo, de bajo riesgo. Entonces, exactamente. La diversificación al final y el obtener ingresos por tu decisión de haber invertido en tal o cual cosa es lo que va a determinar al final de la vida. Digo, ojalá que no al final de la vida, ¿verdad? Para muchos, porque si ya cuando tengas 60 años, pues ya no. Sino que sea lo más rápido posible, tras algunos años a lo mejor de estar haciendo inversiones, que tengas la anhelada libertad financiera que dice Kiyosaki. Así es. ¿No? Aquí está. Libertad financiera. Bueno, y ya para finalizar, entonces vimos que son 4 cuadrantes, ya llevamos 35 minutos, hay que apurarnos. Son 4 cuadrantes, es empleado, autoempleado, dueño e inversión. Entonces esos son los 4. Si lo quieren ver, retrásenle un poquito y les vamos dando más detalles. Si tienen más dudas, por favor díganos qué quieren que profundicemos. A lo mejor la parte de los inversionistas, a lo mejor cómo piensa más un autoempleado. Pero en resumidas cuentas, eso es el cuadrante del flujo del dinero de Robert T. ¿Sí, verdad? Sí, Robert T. Kiyosaki.
Es como también menciona lo del ser, hacer y tener, ¿no? Pero pues ya no lo vamos a hacer. Léanlo, eso es lo básico. Este es un pequeño resumen para que nos entiendan un poco más cuando hablamos sobre esto. Y sin más, creo que nada más hay que invitarlos a que nos agreguen. Acuérdense, por favor, suscríbanse allá abajo. Denos follow en Spotify o en Apple. Denlos arriba o abajo, dependiendo si les gusta o no les gusta. Por favor, comenten. Eso es de suma importancia para saber que están ahí. Sabemos que están ahí porque tenemos estadísticas y creo que vamos bien para ir empezando. Entonces, pues desde México para el mundo, desde aquí, desde muy cerca de la calzada de Tlalpan, estamos por acá. ¿Algo que agregar? Nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Sigan comentándonos y diciéndonos, por favor. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.